hacer frente a esta cúpula con tanta corrupción? Mami, como te lo dije una vez, antes de hacer algo, piensa, tú sabes a qué me refiero. No se puede ceder al chantaje ni a la intimidación, vengan de donde vengan. Hildebrandt, el año 2002. Así presentaba César, que a diferencia de Ortiz, sí que es un periodista que enaltece y dignifica el oficio, las fechorías que había perpetrado Ortiz contra menores de edad. Ortiz me retó en Perú 21 a que presente las pruebas. Hoy vamos a presentar todas las pruebas y todos los testimonios que hay contra Beto Ortiz en el caso de violación o de tener relaciones sexuales con menores de edad. Que Ortiz no haya ido a la cárcel no significa que Ortiz sea inocente. Que la demanda no haya prosperado y no se haya abierto un juicio contra Ortiz no significa que Ortiz sea inocente. Lo que significa es que Ortiz tenía un abogado defensor, Enrique Gersi, que era abogado de los Crucillat, que eran íntimos de los Montesinos, y Montesinos dio la orden de que el Poder Judicial desestimara la demanda contra Ortiz. Y de eso se encargó Enrique Gersi, sabiendo perfectamente que Ortiz era culpable. Pero Enrique es un abogado brillante y a veces consigue que los culpables sean absueltos o que las denuncias contra ellos sean archivadas y que no pasen a juicio, como ocurrió con la denuncia por corrupción de menores de edad y tener sexo con ellos contra Ortiz Pajuelo. Así lo presentaba. Periodismo en cursiva. Mariela Patriu ha ensayado hacer periodismo con la figura del colega Beto Ortiz, basándose no en secretos de alcoba aparentemente confesados por un aparente testigo visual o testigo ocular, sino con documentos públicos, con documentos oficiales, en algunos casos fiscales. Documentos que tengo yo aquí conmigo, que corren desde marzo del 96 hasta el 98, cuando Enrique Gersi, abogado defensor de Ortiz Pajuelo y abogado de los Crucillat y cumpliendo órdenes de los Crucillat, convenció amigablemente, eficazmente al fiscal para que desestimara la denuncia con pruebas contundentes contra Ortiz Pajuelo. Lo que no significa que Ortiz fuera inocente, sino que Gersi es un abogado que a veces gana casos imposibles y en el cual recoge el testimonio de Lucy Borja, que era la administradora del albergue o reformatorio de menores al que iba Beto Ortiz a llevarse chicos con los cuales, según testimonios de los propios chicos, a cambio de dinero, de ropa o de comida, obligaba a tener relaciones sexuales con él. Todo esto es declarado a la justicia peruana, son documentos de la justicia peruana. Generación es el nombre de la ONG que ayudó a Ortiz en sus propósitos, permitiéndole que entrevistara a los niños que se encontraban bajo su tutela. Todo marchó bien, hasta que Lucy Borja, la directora de Generación, denunció al periodista por corrupción de menores. Las razones quedaron muy claras en su declaración policial. Me enteré que él tenía relaciones sexuales con los chicos que habían salido en los videos de Panorama por información de Enrique Arbañil y otros que habían logrado fugarse de la casa de Ortiz. Este es el testimonio que rinde ante la justicia, ante el fiscal, la señora Lucy Borja, que fue una de las personas que demandaron a Ortiz por abusar sexualmente de menores de edad. Este es el testimonio que dio también ante el fiscal el joven Edwin García, que fue presumiblemente uno de los menores de edad a los que Ortiz corrompió. García había abandonado el hogar dirigido por Lucy Borja, quien recuerda en su declaración: a raíz de que Eric García tenía relaciones con Beto Ortiz, se va de la casa.
Según el expediente, cuando Eric García fue abaleado y llevado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, mandó llamar a su amigo, el periodista Beto Ortiz, quien acudió de inmediato. Cuando fue, declaró Eric, me dijo que iba a comprar medicinas y que Lucy había enviado a que me metieran bala. Me sorprendí de que viniera con un policía. Directamente me dijo que denunciara a la señora Lucy Borja y que lo hacía porque él quería vengarse de Lucy, que lo había votado de generación. Es el manuscrito en el que la fiscal oficializó la primera declaración de García, quien aseguró conocer a Ortiz desde 1993. A su pedido de que esté con él, me decía que me iba a dar comida y plata, fueron las palabras de García. Yo no quería, pero él me siguió acosando durante un año y accedí, y me ofreció a ayudarme a estudiar para ser camarógrafo y varias cosas más. Él vive con sus padres, que son ancianos. Yo iba a su casa y así nos veíamos como pareja. Yo era el homosexual activo y nos encontrábamos sexualmente en su casa. Él me invitaba siempre a tomar. Incluso, una vez me escondió en el ropero cuando su padre fue a preguntarle por qué tenía un hombre en su cuarto. Ese día me llegó a ver su padre. Testimonio ante la justicia peruana del joven Edwin García, uno de los tantos jóvenes que denunciaron a Ortiz por corromperlos sexualmente cuando eran menores de edad. García dice que él, García, era el homosexual activo. Y es importante que lo recuerden porque Enrique Gersi, el brillante, cínico e inescrupuloso abogado que defendió a Ortiz, convenció al fiscal de archivar la denuncia con dos argumentos real maravillosos. El primero, que los denunciantes no tenían representación legal. Claro, no estaban sus padres, no tenían abogados. Y el segundo, que Ortiz era homosexual pasivo y que como el atestado lo denunciaba por violación, un homosexual pasivo no podía violar. Plata. Si no tenemos plata, no hay campaña, no hay candidatura, ¿no? Me dijo, no te preocupes, hizo varias cenas, la principal en el Club Nacional. Aquella cena fue barata, Jorge Barata. Yo no lo conocía, lo conocí esa noche. Me llevó a una esquinita y nos dijo, yo les financio toda la campaña. No tienen que preocuparse. Ustedes me dicen... Eso es verdad, te dijo, yo te la financio. Claro. ¿Cuánta plata te quería dar? Para comenzar, 1 millón. Luego, tú comprenderás que eso es un préstamo, ¿no, Jaime? O sea, que luego te voy a cobrar. Claro, entonces, y yo sabía cómo eran los tejemanejes con Odebrecht, yo lo sabía. Era o Alan o Alan o Humala. Del mismo modo que apoyé a Alan, bueno, después era Keiko Humala, apoyé a Keiko.